la nube. Comparto pantalla. ¿Estamos viendo la presentación? Esto Sí. está tal cual el libro, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Cálculo entonces de velocidad de propagación de una onda en una cuerda con una cuerda tensa, sosteniéndola con una fuerza F en equilibrio, que soporta la tensión de la cuerda. Cuando la ponemos en movimiento hay un desplazamiento, digamos, hacia arriba en este caso, puede ser para hacia abajo también, ¿no? Pero bueno, lo estamos desplazando a la posición de equilibrio. Y al inserto segmento de cuerda, mientras va propagándose la energía sobre la cuerda, que está sufriendo esta velocidad de desplazamiento transversal V sub I, y durante un tiempo t, mientras la onda se está propagando con la velocidad v, tengo acá sobre el eje horizontal v por t, que es la distancia que ha recorrido la onda mecánica, en sí la energía que se está propagando, mientras la cuerda se desplaza en forma perpendicular, una división v sub I por t. Entonces, la velocidad en I de la cuerda la calculo como A por el seno. No, omega. Sí, A omega seno. O Sería coseno. la velocidad de propagación de la partícula en forma transversal, sí. Pero no es necesario Forma ir hasta lejos, transversal. digamos. Y la otra B chiquita que va en dirección de la propagación de la onda la calculo con la frecuencia por lambda. Exactamente. B igual a lambda por F, B chica. B sub I es la velocidad de oscilación alrededor de la posición de equilibrio de cada partícula del medio, ¿no? Y en este caso, en la fuerza, cuando la desplaza la cuerda, tengo una componente F sub I y una componente F que está transversal en equilibrio con la cuerda, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que vieron? Impulso y cantidad de movimiento. Sí, hice un resumen de eso hoy. Buenísimo. Definimos el impulso de una fuerza como el producto de la fuerza por el tiempo. Y eso es igual al cambio de cantidad de movimiento de la partícula, sustancia, material que estuviéramos analizando, ¿no? ¿El resto pudo verlo o no? Si no, de todos modos está en el capítulo 9, en el Giancoli, para que lo miren, que es parte de la mecánica, deriva de la mecánica newtoniana. El impulso de una fuerza se calcula como la intensidad de fuerza, si la consideramos más o menos constante durante un cierto tiempo, que produce un cambio en la cantidad de movimiento de un cierto elemento partícula, ¿no? Es decir, le aplico, por ejemplo, en un móvil, un movimiento que genera una velocidad, va a tener una cantidad de movimiento que va a ser igual a masa por velocidad, Sí. y ese cambio en la cantidad de movimiento se va a deber a la fuerza que está actuando durante un cierto tiempo t, que se denomina impulso de la fuerza. La magnitud se representa con la letra J, sería Newton por segundo, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿de dónde deriva esto? Que un cuerpo que está inicialmente en equilibrio tiene cantidad de movimiento cero. Cuando se produce su desequilibrio y comienza a desplazarse, a moverse, en este caso en dirección transversal, obtengo al final del tiempo t, perdón, una cantidad de movimiento igual a la masa por la velocidad que está imprimiéndole la fuerza que actúa durante un cierto tiempo t. Y esa BI va a ser la velocidad transversal de la partícula en la cuerda. Exactamente. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? De la cuerda transversal que tenemos acá, Fi sobre F, ¿sí? O sea, acá tenemos triángulos semejantes, ¿no? Vamos a considerar un ángulo que tengo acá entre la cuerda y el eje horizontal, la que se está desplazando. La voy a marcar acá. Sobre F total Sí. sería. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Estaba grabando? Sí, ¿no? No, quería poner anotación. No estoy viendo lo que usted está viendo, creo. ¿No están viendo la presentación ustedes? Sí. Sí, la presentación, pero no sé qué está buscando. No estoy buscando para hacer anotaciones. No sé por qué no está apareciendo ahora.
A ver. ¿Será que le cambié algo acá en la configuración? Estaba buscando la opción de escribir acá en la pantalla porque me permitía, pero no sé si había cambiado algo yo. Yo creo que sí, porque pensaba que alguien le escribía. Es probable, sí, porque puse que inhabiliten la función de escritura en la pantalla, pero bueno. Bueno, lo extraño. En definitiva, no sé si ven ustedes el puntero que estoy marcando acá o no. Sí, Acá sí. tengo un ángulo interior de este El triángulo celular, rectángulo por ahí. ¿Mm? que estoy con el celular, pero veo igual. Buenísimo. Entonces, si vemos este triángulo semejante, o dos triángulos semejantes, donde tendría cateto opuesto B sub I por T sobre BT, que sería como la tangente del ángulo, BI sobre B. ¿Se ve eso o no? Sí, Es profe. equivalente al ángulo que tengo de la fuerza sobre la fuerza FI. Consideramos FI la fuerza transversal que lo está desplazando y F la fuerza horizontal. Entonces, si hago como la tangente del ángulo de un triángulo rectángulo, tendría cateto opuesto BI sobre adyacente, BT, va a ser igual a FI sobre F de la parte superior. ¿Está? Sí, volvamos a la fórmula. Vuelva. Bien, entonces de la cantidad de impulso que era FI por T igual al cambio en la cantidad de movimiento, M por BI, escribo la relación que había planteado recién, FI sobre F igual a B por I o B sub I por T dividido en BT, B por T, ¿no? Esto es de los triángulos equivalentes. Cateto opuesto sobre adyacente, FI sobre F igual a BI por T sobre BT, que sería el horizontal, ¿no? Y aquí puedo cancelar T y me queda que la fuerza I, o la eje transversal, es igual a la fuerza F multiplicada por BI sobre B. ¿Estamos bien ahí? Me parece raro, es como que tira y la fuerza ves va recta así, cuando vos tiras la cuerda. Sí, la tensión de la cuerda, La porque si fuerza no va tuviera tangente tensión. a la cuerda, la fuerza ¿Cómo? total. Como que la Profe, fuerza total va tangente a la cuerda. Sí, porque es la que sostiene la tensión de cuerda. A ver. la BI tiene que ser mucho más grande entonces que la B, la velocidad de propagación. Depende de Sí, la porque posición, de la masa de partículas y demás. A ver si lo puedo analizar acá. Ups, me quedó grande esto. Entonces tenía este ángulo alfa y tengo el ángulo alfa acá, ¿no? Entonces este sería FI y esta es la fuerza F. Entonces tendría que la tangente del ángulo sería cateto opuesto, FI sobre F. Y en el otro caso sería BIT sobre BT, B por T, ¿sí? Entonces tengo que FI es igual a F por BI sobre B. ¿Sí? El cambio o la cantidad, la que ha puesto F solo sería FX. sí, sería normalmente Fx, pero es la F que está sosteniendo la tensión de cuerda. O sea, si yo la cuerda acá, corto acá, perdón, tendría la tensión de la cuerda que se equilibra con la fuerza F. Esa era la duda que tenía yo. Yo pensaba que era la resultante, la F. No, es la que está sosteniendo horizontalmente la cuerda. ¿Sí? Ah, entonces es una cuerda muy larga, digamos, como que infinitamente larga. Continúa así después del dibujo. No. No, o sea, tiene una cierta longitud L, pero no es una cuerda infinita, digamos. O sea, imagínense una cuerda que la sostengo en la pared y la empiezo a oscilar, digamos, con respecto a la pared.
va propagándose las señales y yo lo oscilo periódicamente respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Si acá estoy transmitiendo primero impulsos y después lo sostengo en el tiempo, estaría oscilando todo el tiempo, ¿no? Pero esto sería como los instantes iniciales cuando lo comienzo a desplazar a la cuerda. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, Fi por T va a ser igual a la cantidad de masa por la velocidad que estoy imprimiéndole en el desplazamiento. El impulso. No, ¿Está? cantidad de movimiento. Ujú. En este caso es por VI porque es la que está desplazándola a la cuerda de su posición de equilibrio, ¿no? Entonces reemplazo, bueno, aquí a la masa, si recordemos que mu era la densidad lineal de masa, que era la masa total, en este caso sería la masa que está en este periodo de tiempo t. Ese sería el segmento de cuerda que está desplazándose y no toda la masa de la cuerda. Si tenemos una densidad lineal de masa como m sobre L, ¿sí? Este desplazamiento que tenemos vertical podemos hablar de un delta X que es igual a V por T o V por DT. Es una distancia. Si yo la multiplico a esa distancia, V por T, por la densidad lineal de masa, eso me va a entregar la masa M1 que está siendo perturbada en ese tiempo T. ¿Se entiende eso? V por T es distancia, ya sería la distancia que está siendo perturbado, el segmento de cuerda que está siendo perturbado. X, que es V por T, velocidad de propagación por tiempo, o la densidad lineal de masa. Eso me da la cantidad de masa que está siendo perturbada en este tiempo T. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? A Fi lo reemplazo como F por Vi sobre V y lo igualo a V por T por mu por Vi. Aquí cancelo Vi con V. Acá tenía la cantidad de impulso que me faltaba T. Cancelo T con T. Y me queda que la fuerza es igual a la velocidad al cuadrado por mu. Donde tenemos que, bueno, mu, perdón, la velocidad de propagación de la cuerda. Es igual a la raíz de F sobre mu. La velocidad de propagación de la onda mecánica. ¿Está entendido? ¿Están por ahí? Sí, profe. Entonces, la velocidad de propagación de la cuerda depende de las características del sistema. Sería la fuerza que sostiene, digamos, el equilibrio, en este caso de la cuerda. Después lo vamos a ver cómo son las tensiones en una fuerza restauradora, digamos, del sistema. Y mu en la densidad lineal de masa, que serían las características del medio que está siendo sometido a la oscilación, a la perturbación. ¿Está entendido? ¿Qué es lo que planteamos acá? Velocidad igual a raíz cuadrada de fuerza sobre densidad lineal de masa, que es la velocidad de propagación de la onda, en este caso en una cuerda tensa. Después van a ver los equivalentes para diferentes medios materiales que sean distintos a la cuerda. ¿Estamos bien? Profe, no entiendo mucho el dibujito ese, por qué se hace ese quiebre tan repentino, digamos. Es que está el sistema en equilibrio y estoy comenzando a desplazarla de la posición de equilibrio. O sea, tensa la cuerda, digamos, y en el extremo lo empiezo a oscilar para moverle la cuerda a su posición de equilibrio, así se forma la onda mecánica propagándose en la cuerda. O lo puede pensar como un impulso nada más que viaja a través de la cuerda. Claro, el dibujito ese vendría, o sea, la parte del triángulo tendría que ser muy chiquitito o cómo, digamos.
No, vos imagínate que tenés una cuerda tensa contra la pared, ponerlo no sé, un par de metros y le empezás a oscilar. En el momento inicial que comienza la oscilación, la vas a desplazar la cuerda a la posición de equilibrio y hay un cierto segmento de la cuerda que se va a comenzar a desplazar hacia arriba mientras se va propagando la energía en la cuerda tensa. Cuando hago eso con una cuerda, se me pone toda la cuerda inclinada en la tensión viene en la otra, en la Sí, no, nueva. ya sé. Pero vos tenés que pensar que esto es durante un diferencial de tiempo. O sea, estoy levantando la cuerda, es como que en cámara lenta la levanto y veo esa imagen y después la comenzará a oscilar. Es Al como que tiempo. saca una foto en un momento. Claro, en el instante inicial que comienza a oscilar la cuerda. Los instantes Ah, bien, iniciales que se comienza a bien. propagar la señal. ¿Sí? Después Profe, cambiará. ¿Sí? ¿de quién dependía mu? Mu era la densidad lineal de masa, que era la cantidad de masa total de la cuerda dividida en la longitud. Ah, bien, perfecto. O sea, cuántos kilogramos por metro tiene la cuerda. ¿Está? ¿Se entiende ahora el concepto? Sí, Bueno. Entonces se puede escribir en general que la velocidad de propagación de una onda mecánica depende de la fuerza de restitución del sistema, que devuelve el equilibrio, porque si la cuerda no estuviera tensa no habría onda mecánica que se propague, sobre la inercia, que sería la masa que se está resistiendo al cambio de su posición, cambio de su cantidad de movimiento. ¿Está? En general, determinado por una onda mecánica en una cuerda tensa y va a ser válida después para todas las demás expresiones en los medios materiales. Esta fuerza de restitución saldrá en algunos casos los coeficientes de dilatación volumétrica. La inercia será la densidad de la masa que estoy tratando de poner en movimiento, tanta masa por volumen y así. ¿Sí? ¿Más o menos ahí? ¿Me escuchan todavía o no? profe. Sí. O sea que a esa velocidad viaja en cualquier medio material. Se lo puede calcular en cualquier medio material y después se va modificando a medida que depende del material, digamos, en el que viaje la onda. Exactamente. Bien. Por eso se acuerdan que dijimos que la velocidad de propagación de una onda mecánica depende de las características materiales del medio y no del elemento que esté produciendo la perturbación. Por eso la velocidad de propagación del sonido en el aire es siempre constante. La velocidad de propagación en el agua o cualquier líquido o fluido es también constante del sonido. Cuando golpeo no sé, un pedazo de metal, digamos, tiene su velocidad de propagación interna del metal porque depende de las características propias del metal. ¿Han visto ustedes cuando? ¿Sí? Eso es tanto para un pulso como para una onda también, ¿verdad? Totalmente. Es la velocidad de propagación de la señal mecánica, independientemente si sea un pulso, si sea una señal cuadrada, si sea periódica, como estamos viendo, ¿no? Ustedes cuando escuchan ruido por afuera del agua, que hay uno de los ejemplos de ejercicio que vamos a ver después, cuando escuchan, no sé, cuando están en la playa, digamos, cuando están por afuera, perciben un ruido lejano, distante, cuando están bajo el agua lo escuchan más rápido porque la velocidad de propagación en el agua es mucho mayor que la del sonido en el aire, ¿no? Depende del medio mecánico, no de la gente que la perturbe o origine la perturbación, ¿no? Ahora vamos a ver un planteo de la energía del movimiento ondulatorio un tanto diferente que el Giancoli, pero igualmente válido. Está más detallado en el CIER, si quiere después se los paso. Pero me parece relevante para entender que la energía que se transporta no es continua, sino que tiene valores cambiantes y oscilantes en el tiempo, ¿no? Primero lo vamos a ver acá en esta lámina y después si quieren pasamos al OneNote para interpretarlo, ¿no? En este caso tenemos ahora la cuerda que está siendo o sigue siendo perturbada, pero ya en una posición inferior, es como que estoy del equilibrio hacia abajo, está desplazándose hacia abajo la cuerda. Tengo la fuerza F, que soporta la tensión de cuerda, y la fuerza FI, que es la que está desplazando a las partículas del medio respecto a la posición de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a complejizar la situación, pero que no tanto, ¿no? Primero, FI sobre F
nuevamente es como la tangente del ángulo. ¿Quiénes son matemáticos acá? No quieren hablar. Yo, profe. Yo, Pensaba que pero no tenía- pregunte cosas difíciles. Yo también. Yo soy estudiante nomás. O sea, recuerdan que la derivada de una función respecto a una variable me daba la pendiente de la curva en ese punto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa es la definición de Sí. derivada. La O el pendiente criterio de la de recta la, tangente. el criterio de la recta tangente. Si tienen una curva, siempre la recta tangente me da la razón de variación de la función con respecto a la variable, ¿sí? Entonces acá, si vemos del punto de vista posición, porque estamos contra X acá, Y sería la desviación transversal y X sería la posición horizontal de la cuerda, ¿no es así? Entonces, si estoy analizando en un punto de la cuerda que está siendo desplazada hacia abajo, en este punto la derivada de la función y de xt con respecto a la posición me va a dar la pendiente de la curva. Si yo derivo la función respecto a la variable posición, me da razón de cambio de las posiciones transversales respecto a la variación horizontal en x. Y eso era equivalente, criterio de la recta tangente, a la tangente de la curva en ese momento. Si yo saco la tangente del ángulo acá, la tangente de este ángulo sería FI sobre F, cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? En trigonometría. Sí, sí, sí. Bueno, FI sobre F, que es la tangente del ángulo, es igual a menos la derivada, porque estoy con una pendiente negativa, de la función y con respecto a la variable x. Que es lo que está planteado acá. Fi de xt, o fi sobre f, es igual a menos la derivada parcial de la función xt respecto a la posición. ¿Sí? Entonces derivo la ecuación, ya no con respecto al tiempo, cuando veíamos velocidad y aceleraciones transversales, sino derivo respecto a la posición para que me dé la razón de cambio de las posiciones transversales respecto a la variación de posición horizontal x. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué derivo respecto a x y no a t? Porque estoy viendo la pendiente de la curva, pero respecto a la posición. No estoy viéndolo respecto al tiempo. O sea, esto no es velocidad. Cuando derivo posición respecto al tiempo, si me da velocidad, estoy haciendo una derivada parcial respecto a la posición. Que me da la pendiente de la curva de la cuerda en ese momento que está siendo perturbada. Después, potencia. ¿Recuerdan que trabajo era igual al producto de fuerza por distancia? ¿Me siguen por ahí o no? No sé. Profe, Sí, como en profe. anterior, Sí, profe. la derivada de anterior, dice de la figura se tiene que es arriba la derivada de la posición en función de tiempo. Ese delta que se Sobre- pone ahí es una derivada parcial. Claro, pero ahí que está entre paréntesis de xt. Y de xt. De la función y que depende de En xt. función de xt. Sobre, dijo algo de la velocidad, eso es lo que no entendí. No, que estamos derivando respecto a la posición. Lo que estamos haciendo acá no es calcular la velocidad. Cuando nosotros calculamos velocidad es la derivada parcial respecto al tiempo. Cuando Ujú. derivamos la Bien. función y. Pero ahora estamos derivando respecto a la posición. Y A esa la derivada no es velocidad. Perfecto. Sí, a la posición. Perfecto. Entonces tengo FI de xt, porque es la fuerza que depende de la posición y el tiempo, según la posición de la cuerda que estoy analizando, en el tiempo que estoy viendo, dividido en Sí, me F, recuerdo. va a ser igual a la derivada parcial de xt respecto a la posición. Profe, ¿y el signo menos ese? Por la pendiente que era negativa. ¿Sí? Por la tangente del ángulo Bien. está hacia abajo. Sí, sí. Bueno, se le introduce el menos, pero ya no sé por qué, porque usamos las derivadas de coseno y seno y aparece un menos, pero conceptualmente es lo mismo tomar una función seno o coseno para la función de onda, ¿no?
Entonces, la potencia la puedo calcular como el producto de fuerza por velocidad. ¿De dónde viene esto? Si recuerdan que trabajo de una fuerza era igual a fuerza por desplazamiento, ¿se acuerdan? De mecánica. Sí, profe. Si yo a ese trabajo que es energía lo divido en tiempo, fuerza por desplazamiento sobre tiempo me da velocidad. Entonces, la potencia, que es energía por unidad de tiempo, la puedo calcular como el producto de la fuerza por la velocidad transversal. La fuerza que está produciendo la perturbación del medio, Fi, porque es la que está haciendo oscilar perpendicularmente, por V sub I, que es la velocidad que se le está imprimiendo a las partículas del medio en forma transversal en función del tiempo, ¿no? Y este Fi de xt la voy a reemplazar por menos f, derivada parcial de xt con respecto a x, y la velocidad sí la voy a escribir como la derivada parcial respecto al tiempo de t. Si tengo la función F. F es la tensión de cuerda. O sea, la fuerza que estoy haciendo yo para sostener la tensión de cuerda. Si tenemos una función trigonométrica de la función de onda, de la propagación de la onda mecánica, y de xt a coseno kx menos omega t, si hago una derivada parcial de la función respecto a x, me queda menos k por a seno de kx menos omega t, o sea, derivo la función coseno, me queda una función menos seno, y luego derivo el argumento que era k por x, respecto a x me va a quedar k. Omega t es una constante, porque lo considero constante a la otra variable, entonces la derivada de omega t me queda 0. Entonces me queda menos k por a seno de kx menos omega t, y la derivada parcial de la función de onda a coseno kx menos omega t con respecto al tiempo me da omega a por seno kx menos omega t, porque si derivo coseno me queda menos seno, y cuando derivo el argumento, que es kx menos omega t, ahora con respecto al tiempo, kx como una constante, la derivada me queda 0, y la derivada de menos omega t me queda menos omega. Menos omega con la derivada del menos coseno se me hace positivo, y me queda omega por a seno de kx menos omega t. Profesor, entonces ahí sería la posición en vertical, Sí, la o sea, transferencia. transversal. Sí, Y aquí sería el tiempo, la velocidad también, transversal. sí, la que está VI. desplazando la partícula del medio, sí. Ujú, bien. Si yo reemplazo lo que tenía arriba, que era potencia Fi por Vi, ahora me va a quedar la fuerza, que era la de la fuerza de tensión, K por omega, que era de las dos funciones seno, y A, que estaba en la función. ¿Ustedes ven se ve bien la lámina o no? ¿No les aparece este control de reuniones a ustedes, no? No, se ve la hojita nada más blanca con lo que está Bueno, No veo escrito. no, que nada privado de usted. no, estoy viendo el control de reunión de Zoom que me tapa parte de la hoja. Entonces me queda F por K omega a cuadrado, seno cuadrado omega t. O sea que la potencia en función del tiempo me queda, si reemplazo a la fuerza o a como raíz, ¿se acuerda que cuando vemos velocidad igual a raíz de omega sobre, raíz de fuerza sobre la densidad lineal de masa? Y reemplazando esos valores en K también, que omega, si se acuerdan, era omega raíz de K sobre M. Ya lo vamos a ver después la equivalencia, pero de dónde surgen los argumentos, estos valores máximos ya se los voy a mostrar, ¿no? Entonces, valor máximo de potencia es raíz de la densidad lineal de masa por fuerza en raíz cuadrada por omega cuadrado a cuadrado. Y este valor que está acá previo a la función trigonométrica es el valor de potencia máxima que se le puede entregar durante un cierto tiempo o que se le está transmitiendo la señal, que si yo la grafico es una función espacio-temporal también, una función seno cuadrado, pero que al estar elevada al cuadrado del seno siempre me queda entre 0 y 1. Si recuerdan, la función seno variaba entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Si yo al seno lo elevo al cuadrado, todos los valores negativos se van a volver positivos, ¿no? Y entonces la gráfica de una función seno cuadrado, que es una función seno que está subida sobre el eje horizontal. Tengo los valores de pico, perdón, que son la función, valores P máximo, y el valor promedio, el valor medio de una función seno, que varía entre 0 y 1, el valor medio es un medio. Por eso acá aparece un medio del valor de pico, ¿no? ¿Sí? Y me muestra la potencia instantánea
de la señal, y lo que presenta acá es la potencia media, o sea, el promedio durante todo el valor de tiempo, ¿no? Que este es el valor que les presenta a ustedes el Giancoli, con valor de potencia promedio. Pero no explica muy claramente que la potencia, tanto como la energía transferida, son oscilantes en el tiempo, siempre positiva, pero tiene sus máximos y sus mínimos. ¿Sí? Y el valor medio es el valor que está presentando Giancoli, que es un medio de la raíz de mu por f, omega cuadrado a cuadrado. Profe, ¿cuándo la Un potencia? medio de la potencia máxima, digamos. Sí. ¿Qué me preguntabas, perdón? ¿Cuándo, en qué momento se hace cero la potencia? Cuando pase por los términos medios, ¿no? Fíjate que depende de kx y de omega t, o sea, cuando será cero, cuando la función seno será cero. Cuando la función seno cuadrado será cero, cuando el argumento valga cero. En x igual a 0, t igual a 0, tener una posición inicial, o sea, que son los puntos cuando cruza el eje la oscilación de partículas. La partícula va desde A a menos A, en el momento que cruza el eje la potencia media vale, la potencia instantánea vale 0. Ah, bien. Bueno, vamos a verlo si quieren. Profe, ¿puede volver a otra página? ¿Sí? Esta, aquí, esta DI de XT sobre DX, FI, ¿o no? No, fi de xt era igual a f por la derivada parcial respecto a la posición. Ah, bueno, ¿Para qué? No sé por qué claro, se me entonces toma la ahora. posición. Sí. No sé si se me está marcando todo. Bueno, lo voy a hacer manualmente nomás. Nuevamente entonces tenemos nuestra posición con respecto a la cuerda de equilibrio, digamos, y esta posición o un segmento de cuerda que está siendo desplazado, ¿no? Entonces tenía aquí una fuerza total, pero tengo la fuerza F sobre el eje horizontal y la FI sobre el vertical, que se está desplazando la cuerda, ¿no? ¿3D? ¿Qué? Si está por dibujo en 3D o plano. No, estoy viendo como lateral la cuerda. Es como que si esto fuera la cuerda, digamos, que está siendo perturbada. Y aquí está el soporte de la pared, digamos. Aquí al costado es como que tuviese la pared, digamos, y la cuerda está sujeta en el extremo más lejano contra la pared. Estoy viendo un segmento de cuerda, pero podemos pensar que está a una distancia L a la longitud total de cuerda, y acá tengo un quiebre que es el desplazamiento de las partículas con BI. ¿Sí? Entonces decíamos acá, tenemos un triángulo rectángulo, que sería como la tangente de ese ángulo alfa, es FI sobre F, y eso era menos la derivada parcial de la función y de xt con respecto a x. Porque acá estoy graficando contra un eje horizontal x, ¿no? Contraposición. Entonces fi lo escribía como f menos por la derivada parcial de y de xt con respecto a la posición. La potencia de xt va a ser igual a fi de xt por bi de xt. Fi de xt era menos f, que tenía acá. Bueno, de acá, perdón. Por la derivada parcial de y de xt con respecto a x
por la derivada parcial de I de xt, ahora con respecto a t, para que lo que sea la velocidad transversal. Si teníamos I de xt, que era A por coseno kx menos omega t, perdón, menos omega t. Por un lado, la derivada parcial con respecto al espacio, a x. Cuando derive la función me va a quedar una función menos seno, menos a, por el seno de kx menos omega t. Luego derivo el argumento con respecto a x. Omega t lo considero constante, la derivada de kx me queda acá. Y luego la derivada parcial de I de xt con respecto al tiempo me queda menos a seno de kx menos omega t, porque la derivada de la coseno es una menos seno. Y cuando derive menos omega t me va a quedar menos omega, que es lo que me aparece previo, ¿no? Entonces la derivada de I de xt es igual a menos, a más a omega seno de kx menos omega t. Cuando calcule la potencia, que el producto de los dos por f, este menos con este menos se me va a hacer positivo, y me queda f por a cuadrado, porque tengo a por a, omega k por el seno cuadrado de kx menos omega t. Este es el valor de potencia pico, digamos, o máxima, que corresponde al pico de potencia que vimos recién en la gráfica, ¿no? Cuando el seno sea pi sobre 2. No, cuando seno sea pi sobre 2, perdón, cuando sea 0, o 0, o pi, o 2pi, que el seno de 0 es Sí. 0, seno de pi. Sí, tienes razón, pi sobre 2 es el coseno, el máximo. Sí. Sí. Bien. Vuelvo entonces sobre la potencia media, era, como le decía, un medio de la potencia máxima, que sería f por a cuadrado, por omega, por k, dividido en 2, ¿no? ¿De ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, ¿podría poner el dibujito de antes? ¿Está acá o en la lámina? En la lámina está el dibujito. No, de la potencia. Ah. ¿Está? Sí. Ups, quedó grande. Ups, me corrió todo. A ver si se vuelve a la posición. No, justo la inserté, pero no sé si puede ser un undo aquí. Bueno, esa es la gráfica de la potencia, la voy a poner acá abajo. Decía entonces, si recuerdan cuando vimos recién que la velocidad era igual a raíz de f sobre mu, a f la puedo escribir como v cuadrado por mu. Entonces la potencia media me quedaría v cuadrado por mu por a cuadrado omega k sobre 2. A una de las b la puedo poner como lambda por f, una de la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Por mu por a cuadrado, y omega la voy a poner como 2pi por f, por k que la voy a poner como 2pi sobre lambda, todo dividido en 2 acá. ¿Sí? Entonces
Este 2 con este 2 se puede cancelar. El lambda con lambda se pueden cancelar. Me queda que la potencia media va a quedar 2pi cuadrado de pi con pi. Velocidad por mu por f cuadrado por a cuadrado. Que creo que es la expresión que estaba en el Giancoli, ¿no? Perdón, disculpen el ruido. Entonces la potencia media de la señal Decía energía transportadora de la onda. Y era 2pi cuadrado, rho, s, b, t, f al cuadrado y el cuadrado. Ah, esa cuando considera la intensidad de radiación, ¿o no? No, energía transportadora por una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud y el cuadrado de la frecuencia. Ah, bueno. O sea, lo mismo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Profe, ahí no entiendo por qué reemplaza, a ver, qué reemplaza, pone lambda por F. O sea, primero reemplazo la fuerza por b cuadrado mu. Después sigue lo mismo, ¿no? De ahí, No, lambda por f, dice ella, lambda por f lo reemplaza por velocidad, como decía, velocidad al cuadrado, puesto b por una de lambda las por f. velocidades la pongo como lambda por f, la otra velocidad la dejo. De ahí Ah, tengo bien. mu a cuadrado que estaban. Y a omega Ah, la reemplazo como 2pi por f. Y acá como 2pi sobre lambda. bien, bien. Y Listo. ahí cancelo lambda con lambda y me queda la expresión final, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Tomo un poquito de agua y ya seguimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene la cara seria? No, estaba buscando el archivo del práctico. Bien. ¿No habíamos hecho el 4? ¿O sí? Sí, el 1 y el 4, no, el 2, el 4, uno de esos dijo, ah, ya lo hicimos en clase, no le voy a pedir que lo presente. Ok. Bueno, aquí la pregunta es sobre el 5, distancia de dos puntos que se encuentran en fase y en oposición de fase. Sí, Sería calcular el K por delta X igual a, que estén en fase significa que sean valores enteros de 2pi. Y en oposición de fase que sean valores enteros de pi. Entonces, si esa era la pregunta, creo que surgió. Ups, espero que no se me haya colgado. Cuando yo tengo la onda mecánica de la cuerda, por ejemplo, oscilando, y aquí estoy con la mano agitándola, dos puntos de la cuerda que están en fase sería dos puntos que separan una distancia lambda, o que sea K por delta X igual a 2pi. Porque el equivalente de lambda sería 2pi, ¿no? Y la otra que dice que están en oposición de fase sería un punto que está en oposición con respecto al otro, que sería un K por delta X igual a
pi, que es la mitad del... Lambda sobre 2. Sí. Y después de fase entre dos puntos separados 1 metro, bueno, ese ya es O la sea, otra profe, cuando forma. dice que posición de fase sería de pico a pico. Oposición, sí, de punto a punto, en extremo, pero del punto de vista distancia es distancia horizontal, el delta X que lo separa. No es la distancia de A menos A, que sería 2A, ¿no? ¿Se entiende? No, Si no no, entendí. De nuevo. La longitud, digamos, horizontal. sí, es la distancia delta X entre dos puntos que están en oposición de fase. La distancia que separa dos puntos que están en oposición de fase sería la distancia horizontal. La distancia vertical sería el pico a pico, digamos que era 2A, si tenemos A para arriba y menos A para abajo. Eso sería las amplitudes de oscilación de la partícula. Pero lo que yo estoy pidiendo es la distancia horizontal de dos puntos que oscilan en fase. Y en el otro que dice de fase entre dos puntos separados 1 metro, ahora sí el delta X 1 metro, me tienen que encontrar cuánto vale el de fase. Sí. Tienen que determinar el ángulo, digamos, ¿no? Recuerden que estos son equivalentes en 2pi, que sería lambda, que K es justamente esa conversión de 2pi sobre lambda. Me convierte una magnitud en longitud en metros a su equivalente en radianes. ¿Sí? Entonces, ahora cuando mido phi, quiero encontrar dos puntos que están separados a una distancia de 1 metro. Y quiero encontrar cuánto representa eso en un ángulo equivalente radial. ¿Está? Busco los paquitos. El 8, que este mismo se encuentra en dos puntos, cuyo desplazamiento está. Ah, bueno, y el 8A era también distancia mínima que se encuentra en dos puntos cuyo desplazamiento están desfasado 30. O sea, es de nuevo delta de X y en phi pongo 30. Sí. Y K lo calculo porque me da la frecuencia. Y me da Sí. omega también. La velocidad me da también. Y en B ya tienen que usar tiempo, no espacio, ¿no? Entonces ya ponen omega por delta t igual a phi y ahí resuelven en el apartado 8b, ¿no? Tiempo. ¿Cómo hago eso? O sea, que acá estamos graficando contra el espacio. Ahora va a ser en función del tiempo. Claro. Y Ahora cuando hay oscilación en con el función del periodo. tiempo. Lo tengo Bueno, que ver no es, con el periodo. sí, no es una... Me tengo ganas de estornudar, disculpen. Achis. Ahora tengo Y contratiempo y el de fase es, si bien son ángulos también en 2pi radianes, Esto va ahora a ser estamos hablando de un delta t, ¿no? sí. Entonces aquí dice de dos puntos que se producen en tiempo que distan 0,01 segundo. O sea que si hay una distancia en tiempo de 0,01 segundo, quiero ver cuánto es el equivalente ese en un ángulo phi. Así que ahí tengo que hacer omega por delta t igual a phi, porque ahora estamos hablando de tiempo, ¿no? Entonces tengo 0,01 segundo. Para el omega de la señal voy a sacar el ángulo de phi que desfasa o que separa entre ellos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de radianes, estos 2pi radianes, desde el punto de vista temporal es un tiempo t, el periodo t, ¿no? ¿Está? Sí. ¿Comprendido?
Ya cuando lo calcules le aviso. Ya le voy a mandar WhatsApp tipo 12:30. ¿A qué hora se acuesta a dormir? No, no responderé eso ahora. Así lo veo a las 8 de la mañana. Seguramente. ¿Eh? Por ejemplo, acá tiene una cuerda de que dice longitud de 8 metros y pesa 8,7 newton. Potencia, recuerdan que era 2pi cuadrado, b por mu por f cuadrado a cuadrado, ¿no? Sí, entonces indicar la potencia que debemos suministrarle para producir ondas armónicas que respondan a esta ecuación. Bueno, por un lado tengo A, que está en centímetros, O igual a 10 centímetros. sería 0,1 metro. Tengo la frecuencia, que la voy a poder sacar de acá, es 80pi omega, porque es pi por 80. Entonces F va a ser ese valor dividido en 2pi. Me da 40, o sea que la frecuencia es 40 Hz. La velocidad de propagación la puedo sacar de raíz de mu sobre raíz de f. Vamos a sacar por la omega. Con omega. Lambda. Lambda por K. ¿No? Omega, nada más. ¿Ah? Lambda por K, ¿no? Sí, no, pues estoy pensando aquí los datos. Digamos. Acá tengo lambda, no es la longitud, sino L, y 8 metros, y el peso son 8,7 newton. Puedo sacar la masa como peso sobre G, sería 8,7 newton sobre 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Voy a poder sacar mu como m sobre la longitud. Y bueno, puedo encontrar b como lambda por f. Tengo la frecuencia, tengo la amplitud, tengo mu y bueno, ya puedo calcular la potencia, ¿no? K es 4pi, que igual a 2pi sobre lambda. Bueno, cual lambda es 2pi sobre 4pi. Este sería un medio, 0,5 metros. Y B me quedaría lambda, que es 0,5 metros por F, que es 40 Hz. Me la da 20 metros sobre segundo. ¿Ok? Sí. Sí, esto lo entendí mejor. Bueno, y el anterior, el 9 es más fácil porque ya tienen la tensión, que es 60 newton, que era la T, que es igual a la F. Recuerden que la tensión se equilibra con la fuerza que estoy sosteniendo horizontalmente, que tiene densidad lineal de 150 gramos por metro, o sea, ahí tengo mu. Y bueno, me pide potencia para producir onda armónica de amplitud de 10 centímetros en la frecuencia 30 Hz. Puedo sacar con la tensión la velocidad de propagación, puedo sacar mu. Bueno, mu ya tengo. Sacaría la... A ver, cuando me dice tensión es la F. La F Sí. solita que va en el denominador o la F grande. A ver. No, la F grande, que es la fuerza. Ah, bien, la fuerza. Esa fuerza que yo estoy sosteniendo la cuerda. A ver si me ha ido en el gráfico acá. Esta fuerza F Sí. es la que equilibra la tensión de cuerda. La horizontal, digamos. ¿Te ha entendido? Ujú. ¿Hay alguien más ahí en el fondo? No, se han ido todos. Acá seguimos, profesor. Estamos, profe. Yo Estamos. pensaba que me decía si lo escuchaba a mi hijo en el fondo.
Ah, no. No, porque no escuchaba al resto de los compañeros. No sabía si se iban bien entendiendo, si necesitaba algo adicional para comprenderlo, ¿no? Muy bien, muy lindo. Bueno, lo último que nos queda ver, que lo vamos a recuperar un poquito para verlo después con ondas mecánicas radiadas, va a ser intensidad de radiación, que se denota con la letra I. Una magnitud escalar, recuerden que potencia es magnitud escalar, y la I intensidad o la I es la potencia media por unidad de área, que se mide en vatios por metro cuadrado, ¿no? Si suponemos una onda que se propaga en todas las direcciones a partir de una fuente, que sería una onda esférica, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional al r cuadrado. ¿Sí? Consecuencia ¿Siempre va de... a ser esférica? Eso es lo que me causaba cuando lo leí de eso. No, pero normalmente tomamos esférica porque es una onda que radia en todas las direcciones, digamos, ¿no? Ponele, no sé, el sonido cuando uno está hablando es esférico. Se Sí. radia en todas las direcciones. Si yo pongo un megáfono, digamos, concentro la intensidad de radiación porque estoy reduciendo el área de emisión. O sea, si yo tengo una esfera que radia en todas las direcciones, la intensidad va disminuyendo con la distancia. Si yo tengo una superficie que está atravesando mi señal menor, ya no esféricamente, sino que la concentro con un cono, estoy reduciendo la superficie de radiación, la intensidad aumenta, porque es P sobre R, ¿no? La potencia de la fuente, del que está emitiendo, dividida en el área transversal de donde se está propagando. La potencia del emisor. Dividida en el área transversal que se está propagando. De propagación. Uy, si está propagando en el ambiente, ¿qué área pone? ¿Una esfera? Normalmente ponemos esféricas, digamos. Después cuando veamos una electromagnética, una antena... ¿Cómo? Pero el radio es infinito. No, bueno, vamos calculando diferentes distancias según diferentes radios para ver hasta cuánto se va atenuando la intensidad de una onda. Porque dice que la intensidad es inversamente proporcional al radio cuadrado, como está ahí. Exactamente. Por ejemplo, un foco poniendo una onda electromagnética, una lámpara. Yo la concentro con una pantalla, pero normalmente si no la tengo concentrada, emite en todas las direcciones. La intensidad disminuye con la distancia. Si yo utilizo un láser, ahora concentro toda la señal en un pequeño diámetro. Ese láser tiene una intensidad de radiación mucho más intensa porque el área es mucho más chica y puede llegar a mucho mayores distancias que un foco que está radiando en todas las direcciones y dispersándose en toda la superficie esférica que está radiando, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya estaba pensando en una linterna. ¿Qué dicen, perdón? No, me perdí. ¿No se escucha, José? Que si eso es parecido a lo de la ley de Gauss, que tenía la superficie multiplicada por la carga, ¿se acuerda? Que importaba la superficie que uno tome. Sí, es Pero el no campo superficie separada. eléctrico, o sea, por el campo eléctrico radiado a través de una superficie transversal, digamos, ¿no? Aquí es potencia, el otro era campo eléctrico. Pero sí, desde el punto de vista gráfico uno lo puede correlacionar, digamos. Que la integral de Gauss o la superficie gaussiana, una superficie, ¿cómo se dice? Imaginaria, que está atravesando un campo eléctrico, porque el campo eléctrico no lo vemos, digamos, o sea, lo medimos, podemos detectarlo, pero no físicamente no lo vemos, ¿no? Entonces, en ese caso tengo campo eléctrico radiado a través de un área transversal o un área que atraviesa las líneas de campo. Y acá estoy pensando en eso, en una radiación de potencia de una fuente sobre superficie esférica. Pero desde el punto de vista conceptual de flujo, digamos, podemos pensarlo como que un flujo de potencia que atraviesa una superficie esférica de agua, ¿no? Bueno, y la intensidad en dos puntos distintos, a distancias R2 mayor que R1,
las distancias varían en forma inversa con los cuadrados de las distancias, ¿no? I1 sobre I2, I1 donde tengo el mayor punto, obviamente, o sea, de mayor intensidad porque tengo el radio menor, va a ser igual al radio 2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado, radio 2 mayor que R1, ¿no? ¿Qué era intensidad, profe? Es la potencia transmitida por área transversal. Ah, bien, gracias. Nada. Como te decía, si yo tengo la misma fuente que tiene la misma potencia, puedo aumentar su intensidad reduciendo el área de radiación. Es como pensar que al emitirse en todas las direcciones, la potencia se difunde y reduce, digamos, en un área mayor, que si yo la concentro, digamos, concentro la señal en un área menor, aumenta la potencia, o sea, la intensidad de radiación. La potencia sigue siendo la misma, porque es la potencia de fuente, pero la intensidad de radiación aumenta porque estoy reduciendo el área sobre la que va a atravesar la señal. ¿Sí? Por eso decíamos del foco al láser. Sí, un También foco puede con ser un el láser. foco, una linterna. También una linterna concentra señal por el foco de un auto, digamos, que te hace converger la señal, digamos, en una sola superficie y de forma que reduzca el área emitida, digamos, de la lámpara de un auto y no radie en todas las direcciones, ¿no? Ah, el radio, entonces no está definida la intensidad para cuando la distancia de la fuente es cero, porque si no sería dividir por cero, ¿eh? Sí, esa sería la potencia de fuente, digamos. Potencia sobre área cero, digamos. No tiene mucho sentido, pero... Pero la intensidad, esta sería la intensidad de luz. Tiene cierta relación No. con, no sé si, bueno, han visto intensidad lumínica, candela y demás. No. Tiene cierta relación, pero es la potencia de fuente, digamos. Tiene otra unidad de medida, después lo vamos a ver cuando veamos intensidad lumínica, digamos. Pero sí lo pueden pensar por el lado del volumen, casi de un volumen que se está propagando. La intensidad de una señal acústica, digamos, ¿no? Una señal que tiene mayor potencia tiene como mayor volumen, tiene mayor amplitud, digamos. Por ahí se radia sobre la misma superficie, pero al tener mayor potencia, la intensidad es mayor, digamos. Si aumento el volumen, aumenta la intensidad. No, Porque aumenta puesto la la potencia. unidad de así, Vatios potencia sobre metro cuadrado. sobre área. Es vatios sobre metro cuadrado. No, Potencia la media. intensidad es vatios sobre metro cuadrado. A ver. Eso no se ve. ¿Con volumen se refiere a volumen del parlante o Sí, volumen? con volumen de un parlante de una señal acústica, ¿no? Recuerden cómo aumentaba la energía de una fuente o energía mecánica del movimiento armónico simple, era aumentándole la amplitud del desplazamiento. Cuando quiero aumentar la potencia de una fuente, aumento la amplitud de la señal original, ¿no? Si fuera una señal electromagnética, sería aumentar la intensidad del campo eléctrico, la del magnético, que van oscilando siempre en fase. Ya lo vamos a ver después en onda electromagnética. Este power, no sé si lo va a pasar o qué, porque no hice captura de todo. Está en el video, pero después, bueno, si quieren se los paso. Ah, Es medio largo, no sé cuánto tiene. No, pero es que después lo vemos en el video. Cuando lo vemos el video. Tiene 105 láminas. No Sí, tiene porque mucho. se viene trabajando desde el primer día. Páselo igual, profe, porque cuando hacemos sí, yo también prefiero el power porque de ahí entro rápido, saco la fórmula y hago los ejercicios. No, pues está convertido en un archivo, por eso había ese. Bueno, se lo paso. Van a encontrar alguna fórmula que no están corregidas, ¿no? Que parece medio superpuesta. No importa. Bueno.
David Ibañez está con fondo naranja. Ya aprendo mi